días a todos. El día de hoy vamos a exponer sobre la NIA 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Somos el grupo B2. Los integrantes son Michelle Florian, Ander Sandoval, Nidia González, Catherine Ramos y mi persona, Wendy Morales. Iniciando con la exposición, tenemos sobre el alcance de esta NIA, pues trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando al formarse una opinión de conformidad con NIA 700 concluya que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. Dentro de los tipos de opinión modificada, pues esta NIA establece 3 tipos de opinión modificada, denominadas opinión con salvedades, opinión desfavorable, que es la adversa, y la denegación, que es la abstención de opinión. La decisión sobre el tipo de opinión modificada que resulta adecuada depende de la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada, es decir, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o en el caso de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, si pueden contener incorrecciones materiales, y el juicio del auditor sobre la generalización de los estados de los efectos o posibles efectos de la cuestión en los estados financieros. En el siguiente cuadro, pues ilustra el modo en que el juicio del auditor sobre la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada y la generalización de sus efectos o posibles efectos sobre los estados financieros afecta al tipo de opinión expresada. Tenemos la naturaleza del hecho que origina la opinión modificada, juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos sobre los estados financieros, cuando es material pero no generalizado y cuando es material y es generalizado. Tenemos 2 ejemplos. Por ejemplo, los estados financieros contienen incorrecciones materiales, material pero no generalizado, una opinión con salvedades, material y generalizado es una opinión desfavorable adversa. También se tiene la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, material pero no generalizado es opinión con salvedades, material generalizado, denegación, de abstención de opinión. Tenemos fecha de entrada en vigor de esta NIA, pues es aplicable a la auditoría de estados financieros correspondientes a periodos terminados a partir del 15 de diciembre de 2016. Dentro del objetivo, pues el objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando el auditor concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones materiales, o el auditor pueda obtener evidencia adecuada suficientes y suficiente adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrección material. También la NIA nos indica 2 definiciones de esta NIA, la cual es la generalizada y opinión modificada. Dentro de la generalizada, pues es un término utilizado al referirse a las incorrecciones para descubrir los efectos de estas en los estados financieros o los posibles efectos de las incorrecciones que en su caso no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Y dentro de la opinión modificada, pues tenemos una opinión con salvedades, opinión desfavorable adversa o de negación de abstención de opinión sobre los estados financieros. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Melanie Florian y voy a continuar hablándoles sobre la NIA 705. En esta norma, dentro de los requerimientos, nos indica las situaciones en las que se requiere que un auditor emita una opinión modificada. Esta norma nos indica 2 casos. Dentro de uno de ellos está que el auditor concluya que la evidencia de auditoría obtenida de que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o que el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Dentro de estos casos podemos mencionar también las limitaciones, ya sea impuestas por la dirección o por la naturaleza en el momento de la realización de la auditoría. También esta norma nos indica que en los tipos de opinión modificada que hay, dentro está la opinión con salvedades, la opinión desfavorable y la negación de la opinión. Esta norma nos indica que para poder emitir una opinión con salvedades, el auditor tiene que haber obtenido evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada y que concluya que las incorrecciones, ya sea de forma individual o de forma agregada, son materiales pero no generalizados. También en la opinión desfavorable nos indica que el auditor exprese una opinión habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada y que pueda concluir que las incorrecciones, ya sea de forma individual o de forma agregada, son materiales y generalizadas. Para poder entender un poco el término generalizado,
podemos decir que tienen un efecto generalizado sobre los estados financieros, aquellas que a juicio del auditor no se limitan a elementos o a cuentas o partidas específicas en los estados financieros. Por ejemplo, tal vez una incorrección que solo se encuentra en caja chica, o en el caso que se pueda dar que se limite a un solo elemento o a una sola cuenta o a partidas directamente específicas, estas deben de representar una parte sustancial en los estados financieros. Por ejemplo, si esa incorrección representa un 35 o 50% de los estados financieros, entonces ahí ya podemos decir que es generalizado. Ahora, en el caso de negar una opinión, el auditor puede denegar la opinión cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que pueda basar la opinión. Gracias. Buenos días, mi nombre es Sabner Sandoval. Continuando con la presentación de la NIA 705, les voy a explicar sobre lo que indica el requerimiento de consecuencias de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor pues haya aceptado el encargo. La norma nos indica que si el auditor observa que la dirección ha impuesto una limitación al alcance de la auditoría, considerará la necesidad de expresar una opinión con salvedades o de negar la opinión. Adicional, dentro de la misma norma, pues nos indica que el auditor solicitará a la dirección que elimine la limitación. Ahora bien, si la dirección pues rehúsa eliminar la limitación, se comunicará con los responsables y determinará si es posible aplicar procedimientos de auditoría alternativos para obtener evidencia de auditoría. Ahora, ¿qué pasa si el auditor pues, no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada? Determinará lo siguiente. Si el efecto de las incorrecciones no detectadas en los estados financieros podrían ser materiales, pero no generalizadas, expresará una opinión con salvedades. Ahora, si el efecto de las incorrecciones no detectadas podrían ser materiales y generalizadas, la opinión con salvedades no sería la más adecuada. La norma pues, nos indica que el auditor pues, renunciará a la auditoría cuando las disposiciones legales o reglamentarias pues, lo permitan. Y si no es factible, la norma nos indica que si no es factible la renuncia a la auditoría antes de emitir el informe de auditoría, denegará la opinión. Se abstendrá de opinar sobre los estados financieros. Otras consideraciones en relación con una opinión desfavorable, adversa o con la denegación de opinión. La norma nos indica que cuando el auditor exprese una opinión desfavorable o deniegue la opinión sobre los estados financieros en su conjunto, el informe de auditoría pues, no incluirá una opinión modificada sobre un solo estado financiero o un elemento o cuenta o partidas en relación con el mismo marco de información financiera, ya que sería pues, esto contradictorio con la opinión sobre los estados financieros en su conjunto. Muchas gracias. Buen día, siguiendo con la presentación de la NIA 705, yo les voy a hablar un poquito más acerca de los requerimientos. Mi nombre es Catherine Ramos y para iniciar vamos a entender qué consecuencias debe considerar el auditor a la hora de que nos encontramos en una imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. En este caso, pues la norma es muy clara y dice si después de nosotros como auditores aceptar el encargo, el auditor observa que en este caso la dirección ha puesto alguna limitación en el alcance, no nos dan acceso a la información, el auditor pues puede considerar la necesidad de expresar una opinión con salvedades o bien en su caso pues de negar también la opinión. También menciona si el auditor pues no puede obtener esta evidencia, ¿qué podemos hacer, verdad? ¿Qué implicaciones debería de tener? Podemos concluir que los efectos de estas incorrecciones en los estados financieros podrían ser materiales, podría expresar una opinión con salvedades. Incluso la norma también indica que al no ser detectadas estas incorrecciones y si las hubieran, pues de alguna forma podría ser con salvedades también la opinión para comunicar la gravedad de esta situación. En este caso, pues como auditores podemos renunciar a la auditoría si fuera el caso, toda vez las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan y si es factible, ¿verdad?, renunciar a esta auditoría. Otro punto importante son las otras consideraciones que tenemos que tomar en relación con la opinión desfavorable o bien adversa o con la denegación, que es la abstención de la opinión. Cuando en este caso el auditor considere necesario expresar este tipo de opiniones sobre los estados financieros, el informe pues no incluirá una opinión no modificada o bien favorable, ¿verdad? Entonces, en su defecto va a ser esta opinión desfavorable. También puede ser cuando uno o más elementos, cuentas, partidas afecten de forma significativa el conjunto de estados financieros.
En el siguiente slide, esto lo podemos encontrar en el párrafo número 13 y 15 de la norma. Siguiente slide, tenemos también acerca de la estructura y contenido que debe tener este informe de auditoría. En este caso, pues menciona varias la norma en el cual podemos, la opinión del auditor puede ser modificada y en el título del informe tenemos que hacer mención que esta opinión va a ser con salvedades o adversa o de negación, ¿verdad? Cuando corresponda. La opinión con salvedades, esta pues es una opinión debido a una incorrección material que directamente afecta el conjunto completo de estados financieros y debe también expresarse así tal cual, fundamento de la opinión con salvedades. La opinión adversa o desfavorable también se manifestará cuando, debido a la significatividad de la cuestión, no podemos llegar a esa evidencia, ¿verdad?, confiable y que también no esté conforme al marco de información aplicable. Por último, pues la denegación. En este caso, pues el auditor puede denegar esta opinión, ¿verdad? Cuando no puede tener evidencia y también debido a que la significatividad de la información, pues sobrepasa, ¿verdad?, la materialidad o el umbral que tenemos como para poder aceptar este tipo de errores, ¿verdad? O inconsistencias. Entonces, esto debe estar fundamentado en esta opinión. Entonces, debemos ser claros en poner fundamento de la denegación en la opinión. Y ya por último, pues tengo el fundamento de la opinión. En este caso, pues el auditor puede expresar esta opinión, además de lo que describe en la NIA 700. En este caso, pues podemos sustituir el fundamento de la opinión en el cual diga fundamento de la opinión con salvedades. Si existe una incorrección material en los estados financieros con falta de alguna revelación, nosotros como auditores podemos discutir esta falta de revelación y describir, ¿verdad?, en el fundamento de la opinión esta naturaleza y por qué fue omitida, ¿verdad? Muchísimas gracias. Esto lo podemos encontrar en el párrafo número 20 al 27 de la norma. Muchas gracias. Continuando con la exposición de la NIA 705, vamos a continuar hablando sobre la responsabilidad que tiene el auditor al momento de denegar o abstenerse de emitir una opinión sobre los estados financieros presentados por alguna entidad. Si esta auditoría se basa de conformidad a las normas internacionales de auditoría, debemos de tomar en cuenta que desde los requerimientos de la NIA 700, el auditor se va a formar una opinión durante el proceso o la revisión de toda esta información financiera. Podríamos nosotros definir de cuándo podemos nosotros no obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Es una de las razones por las que vamos a denegar o abstenernos de una opinión. También debemos de describir cuáles serán esos motivos por los que no se pudo obtener la evidencia de auditoría e incluirnos en la sección de fundamentos de la opinión. La responsabilidad del auditor referente a esta NIA también debe de tomar en cuenta de que se prohíbe en algunos casos incluir una sección de cuestiones clave de auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias pues lo requieran, pero esto se hace con el fin de no confundir al usuario del informe que estamos dejando como auditores y pudieran también darse interpretaciones que las cuestiones claves no son muy relevantes o que los estados financieros en su conjunto son más creíbles que esta sección de cuestiones clave de auditoría. También nosotros debemos basar la opinión en algunos otros aspectos que el auditor o esta NIA también nos comparte y nos detalla, que pudieran ser también algunas limitaciones en el alcance de la materialidad definida al inicio o durante la planeación de la auditoría. En algunos casos extremos también se podrían ver algunas implicaciones múltiples de incertidumbres de importancia relativa. O el auditor en algún momento no haya podido obtener suficiente evidencia del supuesto empresa en funcionamiento o negocio en marcha. Esto viene a soportar de alguna manera por qué estamos denegando o absteniéndonos de opinar sobre un conjunto de estados financieros. Muchísimas gracias.